Hola, en esta clase y la que viene vamos a hablar de la contrastación empírica de modelos de comercio internacional. Hasta ahora ustedes lo que hicieron fue revisar distintos modelos de comercio internacional que sirven para explicar los patrones de comercio. En estas clases lo que vamos a hacer es evaluar qué tan bien se comportan estos modelos para explicar los flujos de comercio que se ven en la práctica. La bibliografía es la que tienen en el programa y que acá les repito. Van a ver que esta clase y la que viene se van a concentrar en los tres primeros papers. Bien. Con esto terminaríamos mi parte de la primera parte de la materia. En la segunda parte de la materia vamos a retomar el análisis empírico, pero en lugar de hacer la contrastación empírica de modelos, lo que vamos a ver es cuáles son los efectos del comercio internacional y o de la política comercial. ¿Sí? Es otra forma de hacer trabajo empírico en comercio internacional. La contrastación empírica de los modelos de comercio internacional arrancó en los años 70. Hay un paper muy conocido del modelo de Ricardo, que lo pueden ver en los libros de texto que estamos usando, en los manuales, y particularmente con el trabajo de Leontief para el modelo de Heck-Sherolin. ¿Sí? De hecho, ese es el paper en el cual nos vamos a concentrar en estas clases. En general es difícil construir un test que permita hacer la contrastación empírica de una teoría, porque la teoría se plantea de forma mucho más simple respecto de lo que uno observa. ¿Sí? Por ejemplo, la teoría del modelo de Heck-Sherolin está planteada en un modelo de dos factores, dos sectores y dos países. Claramente, el mundo del cual uno obtiene los datos para hacer un test empírico es un poco más complicado que eso. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿cómo testeamos las teorías del comercio internacional? Las preguntas que se plantean para la teoría del comercio internacional son tres. ¿Qué bienes comercian los países? ¿Con quién comercian los países? ¿Y cuánto comercian los países? Cuando ustedes hacen trabajo empírico, lo que van a hacer es mirar las tres preguntas de manera simultánea, porque los datos están presentados de esa manera. Vos cuando ves un dato de comercio, es para un país, para un producto, para un socio comercial. Ahora, si piensan en las teorías del comercio internacional que han visto hasta ahora, van a ver que nos hemos estado concentrando en la primera de las preguntas. ¿Qué bienes comercian los países? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un modelo o una teoría donde hay dos países, nuestro país y el resto del mundo, la segunda pregunta es trivial. ¿Sí? Nuestro país, ¿con quién comercia? Con el resto del mundo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen las teorías del comercio internacional? Lo que hacen es explicar el porqué de la ventaja comparativa. ¿Qué es lo que genera que un país tenga precios de autarquía relativamente menores para determinados bienes? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Las diferencias tecnológicas? ¿Son las diferencias en dotaciones factoriales? Esas son las dos grandes explicaciones que han visto hasta ahora. Bien. Si miran la literatura que hace la contrastación empírica de modelos, van a ver que hay un paper bien interesante de Limer y Levinson, que apareció publicado en uno de los handbooks de comercio internacional. Y ellos lo que argumentan es que cuando uno quiere contrastar empíricamente un modelo, lo que debe hacer es no tomarse la teoría demasiado en serio. ¿Sí? En el sentido de que los resultados de la teoría, los teoremas que salen de la teoría, si quieren el teorema de Heck-Sherolin, no son ni falsos ni verdaderos. Son útiles algunas veces y otras veces no, y esto tiene que ver con el ámbito de aplicabilidad de una determinada teoría. ¿Sí? No hay una teoría de comercio internacional que se pueda aplicar en cualquier momento y a cualquier país o a cualquier grupo de productos. Entonces, la idea es que el ámbito de aplicabilidad de las distintas teorías del comercio internacional va a ser diferente. Dicho eso, hay una parte de la literatura
que argumenta que todo se puede explicar con Heck-Sherolin. ¿Sí? Estoy exagerando un poquito el punto, pero sepan que esto no es una discusión que está cerrada. ¿El punto cuál es? La teoría, como saben, no es cierta literalmente, ¿sí? Por esto de que los teoremas son a veces útiles y a veces no. Pero lo que tienen que hacer cuando hacen una contrastación empírica de modelos es hacerla con la teoría detrás, ¿sí? Tiene que haber una relación entre datos y teoría, ¿sí? No es suficiente establecer una correlación, sino que vos tenés que usar la teoría para acercarte a los números. Y de vuelta, el trabajo empírico, más que para testear la teoría, va a ser para comprobar si una determinada teoría funciona en un determinado ámbito limitado. ¿Sí? ¿Qué tipo de comercio puede explicar el modelo Heck-Sherolin? El comercio interindustrial, cuando un bien se exporta y otro bien se importa. O sea, cambio peras por manzanas. No me sirve para explicar que un país exporte e importe el mismo bien. El comercio intraindustrial es un fenómeno que Heck-Sherolin no puede explicar. Sí puede explicar el comercio interindustrial. Bien. El primer trabajo que hace una contrastación empírica del modelo de Heck-Sherolin es el trabajo de Leontief. Es un trabajo que ya tiene varios años, pero es un trabajo muy importante, primero porque es el primer test empírico del modelo de Heck-Sherolin. Y a esta altura deberían haberse dado cuenta que Heck-Sherolin es un modelo fundamental dentro de la teoría del comercio internacional. Y además el trabajo de Leontief es importante porque los resultados que obtienen van a contramano del modelo de Heck-Sherolin. De hecho, el resultado que obtiene es que Estados Unidos, a pesar de ser considerado un país abundante en capital, exporta bienes intensivos en trabajo e importa bienes intensivos en el uso de capital. ¿Sí? Un resultado paradójico. De hecho, toda la literatura que originó esto se llama la paradoja de Leontief. Es el propio Leontief quien conjetura que el problema no está en el resultado, sino en los supuestos del modelo de Heck-Sherolin. Y de hecho van a ver que muchos años después hay autores que tomaron esta idea de que el problema no está en el resultado, sino en los supuestos, y a partir de ahí ensayan una explicación para la paradoja de Leontief. Sin embargo, el resultado de Leontief dio origen a un montón de literatura que lo que hace es intentar explicar el resultado paradójico de Leontief. ¿Sí? No ataca el modelo, sino que trata de explicar por qué Leontief obtuvo lo que obtuvo. Por otro lado, un aporte importante que hizo el trabajo de Leontief, o la paradoja de Leontief, fue promover el desarrollo de teorías alternativas para explicar el comercio internacional. ¿Sí? Bueno, mira, cuando queremos contrastar empíricamente Heck-Sherolin no funciona, bueno, entonces pensemos teorías alternativas. Levantemos los supuestos de Heck-Sherolin, pensemos en modelos no competitivos que nos permitan explicar el comercio intraindustrial, por ejemplo. Bien. Acá lo que tienen es un resumen de la literatura que fue originada por la paradoja de Leontief. Lo que está en amarillo son los papers en los que me voy a concentrar. Entonces tenemos el paper original de Leontief, un paper de Limer y un par de papers de Daniel Treffler. Como ven, la literatura sigue y el último paper que listé acá es de 2016. Bien, veamos. A ver, ¿qué es lo que dice Leontief? Lo primero que dice Leontief es que la teoría lo que hace es brindar conjeturas razonables. ¿Sí? Esa es la forma en la que Leontief encara la contrastación empírica del modelo de Heck-Sherolin. Lo que obtengo de la teoría son conjeturas razonables. Como les dije, la opinión generalizada era que Estados Unidos exportaba bienes intensivos en capital e importaba bienes intensivos en trabajo. A la luz
de que Estados Unidos era considerado un país relativamente abundante en capital. ¿Sí? Piensen el momento en el cual Leontief escribe esto, ¿no? En la década del 50. ¿Qué se desprende de esto? Bueno, si Estados Unidos es relativamente abundante en capital, la producción nacional de bienes intensivos en trabajo es antieconómica y conviene importarlos esos bienes. La forma en la cual Leontief contrasta empíricamente el modelo de Heckscher-Ohlin es utilizando su invento, que es la matriz insumo-producto. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es un pequeño paréntesis para repasar qué es una matriz insumo-producto, para que sepan o para que recuerden de dónde es que salen los resultados de Leontief, o cómo es que se obtienen los resultados que obtiene Leontief. Esta es una matriz insumo-producto. En este cuadrante tienen las relaciones intersectoriales, S1, S2 y S3 son sectores productivos. Entonces cada celda de esta parte de la matriz me va a mostrar las demandas intermedias. Por ejemplo, por acá tendríamos las compras de insumos intermedios que el sector 2 le hace al sector 3. Y si lo ven como fila, las ventas que el sector S3 le hace al sector S2. Y fíjense que esto es entre productos locales. Las importaciones aparecen por debajo. Y el valor agregado, desagregado en trabajo y en capital, tiene sus propias celdas. Bien. Y finalmente tienen el valor bruto de producción, que lo que me da es el costo total de producir. En las cuentas nacionales, la matriz insumo-producto se construye a partir de cuadros de oferta y de utilización, que son un componente de las cuentas nacionales. En el caso de Argentina, es un componente de las cuentas nacionales que se elabora cada vez que se cambia el año base de las cuentas nacionales, así que se hace cada varios años. En otros países la costumbre es hacerlo cada una menor cantidad de años, y en algunos, como por ejemplo Colombia, es hacerlo todos los años esto. Bien. Como fila, el sector S1 dijimos que nos va a mostrar las ventas intermedias por acá. Y acá vamos a tener las ventas finales. ¿Cuáles son los demandantes finales? Los hogares, el gobierno, lo que se demanda con destino a inversión y las exportaciones. Y la inversión desagregada en formación bruta de capital fijo y variación de existencias. Esto de acá me da el valor total de los ingresos del sector productivo. Y saben que el ingreso total se tiene que igualar al costo total. Entonces esto es el esquema de una matriz insumo-producto. Si escriben las ecuaciones que corresponden a una matriz insumo-producto, lo que van a escribir es que la producción del sector 1 es el coeficiente técnico, lo que el sector 1 le compra al propio sector 1 por unidad producida de A1. Si eso lo multiplican por la producción de 1, tienen la demanda total de 1 por parte de 1. Después tienen lo que 1 le vende a 2 y lo que 1 le vende a 3. Y la demanda final de bien 1. Entonces, la producción de bien 1 tiene que ser igual a la suma de la demanda intermedia y la demanda final. Y lo mismo para los otros dos sectores productivos. Y la pregunta que les hago es: ¿cuáles son los supuestos que están detrás de estas ecuaciones? Les digo uno bien importante, perdón, es que los coeficientes técnicos, que de vuelta nos indican cuánto se necesita del bien I por unidad del bien J, el supuesto es que estos coeficientes técnicos son constantes. O sea, la isocuanta tiene forma de L. No hay curvatura, o en otros términos, la elasticidad de sustitución es igual a 0. Si yo duplico la producción del bien 1, voy a necesitar el doble de insumos intermedios, el doble de trabajo y el doble de capital. Y después pueden repasar cuáles son los supuestos de el análisis de Leontief. Por ejemplo, ofertas de factores horizontales. Bien.
Si lo mismo que vimos antes lo escriben con subíndices, van a llegar a esto, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y si emplean notación matricial, van a llegar a la primera ecuación que aparece acá. Factor común x, despejan x y llegan a esta ecuación que lo que me muestra es cómo ustedes pueden calcular la producción de x en función de la demanda final. O pueden calcular la producción de cada uno de los bienes x en función del vector de demanda final. Esto les dice, para un determinado cambio en algún componente de la demanda final, cuánto va a tener que cambiar la producción de cada uno de los bienes. Y acá el chiste es que van a tener en cuenta las relaciones insumo-producto, ¿sí? Porque esto lo que me da son las relaciones insumo-producto. Cuando ustedes aumentan la demanda de agricultura, por supuesto aumenta la producción de agricultura. Pero como la producción de agricultura tiene relaciones insumo-producto con el resto de los sectores productivos, ese aumento inicial de la producción de agricultura tracciona a otros sectores productivos y esta ecuación lo que nos da es el efecto final, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente las relaciones insumo-producto. Este es el aporte que le hizo Leontief y por el que ganó un premio Nobel a la economía, digamos. No es un aporte menor, si ustedes me preguntan. Bien, nosotros acá nos estamos concentrando en la demanda intermedia. Para los factores de producción, los componentes de valor agregado, también suponemos que hay un coeficiente fijo respecto al nivel de producción. Como les decía antes, se duplica el nivel de producción de un determinado sector, se va a duplicar la cantidad demandada de capital y trabajo de ese sector. Bien, acá tienen un ejemplo. Si estos son los coeficientes A y este es el vector de demanda final, con esta ecuación pueden calcular la producción total de x1 y x2. Esto es x11, x12, x21, x22. Bien, o A11, A12, A21, A22. Entonces lo que ven acá, o lo que les está mostrando esto, es que si ustedes cambiaran el vector de demanda final, con esta ecuación obtendrían un nuevo vector de producciones sectoriales. Y teniendo los coeficientes técnicos para capital y trabajo, podrían obtener la cantidad de trabajo y capital que utiliza cada actividad y, por supuesto, simplemente sumando el total de la economía. Bien, ¿cuál es el ejercicio que realiza Leontief? Él lo que hace es tomar la matriz insumo-producto y a partir de la matriz insumo-producto calcular el contenido factorial en términos de trabajo y capital que tienen las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos. Ustedes ya han hablado de contenido factorial. Él lo que hace es ponerle números a esta idea. ¿Cuánto trabajo, cuánto capital tienen incorporadas las exportaciones y las importaciones? Entonces, el ejercicio que hace es suponer que Estados Unidos quiere reducir su dependencia del comercio internacional y lo que hace es reducir las exportaciones en $1 millón y ver cuánto trabajo y cuánto capital se libera. Y lo mismo con las importaciones y ver cuánto trabajo y cuánto capital necesita si ustedes quisieran reemplazar las importaciones con producción local. El supuesto implícito es que el contenido factorial de las importaciones se puede calcular a partir de la matriz insumo-producto de Estados Unidos, aunque las importaciones vienen del resto del mundo. Que es consistente con los supuestos de Heckscher-Ohlin, que suponen que la tecnología no cambia entre países, lo único que cambia son las dotaciones factoriales. Entonces, reducimos las exportaciones en $1 millón y vemos cuánto trabajo y cuánto capital se libera. Reemplazamos o sustituimos importaciones con producción local y vemos
cuánto trabajo y cuánto capital necesitamos. Obviamente para hacer esto solamente considera importaciones que pueden sustituirse. Digo, Estados Unidos no puede sustituir las importaciones de café porque no tiene clima tropical, entonces ese bien queda excluido. La composición sectorial de expos e impos no se modifica y, como les decía antes, el aumento de la producción va a ser igual a la reducción de importaciones. En resumen, lo que hace es calcular los requerimientos directos e indirectos de trabajo y capital de expos e impos, de exportaciones e importaciones. En la literatura de matriz insumo-producto, los requerimientos directos es lo que utiliza de trabajo y capital el propio sector que se está expandiendo o contrayendo. Los indirectos son los que se obtienen cuando, además de los efectos directos, tienen en cuenta las relaciones insumo-producto entre sectores productivos. Bien. Entonces, simplemente si van para atrás, estas son las ecuaciones que utiliza Leontief, contenido factorial de expos e impos, y estos son los coeficientes técnicos para capital y trabajo. El resultado que obtiene Leontief es que las exportaciones y las importaciones tienen esta cantidad de capital y esta cantidad de trabajo. Ahora, lo que es interesante es calcular los cocientes, y lo que van a ver es que el coeficiente capital-trabajo es menor para las exportaciones que para las importaciones. Si esto es así, a partir de los datos del comercio internacional de este país, nosotros deberíamos inferir que este país, como exporta bienes que son relativamente intensivos en trabajo, es abundante en trabajo o es relativamente abundante en trabajo. Este resultado contradice la conjetura razonable que uno esperaría encontrar a la luz del modelo Heck-Cherolin. Uno esperaría encontrar que Estados Unidos exporta bienes que son relativamente intensivos en el uso de capital, no al revés. Bien, ¿cuál es la explicación que da el propio Leontief para su paradoja? Una pequeña digresión. Les recomiendo enfáticamente que lean el paper de Leontief. ¿Sí? Es un paper que prácticamente no tiene ecuaciones, pero está escrito de una forma tal que las ecuaciones no son necesarias. Digo, la pluma que tiene Leontief para expresar sus ideas es fantástica, digamos. ¿Sí? Obviamente una opinión personal. Muy bien. Entonces, una vez que Leontief obtiene su resultado paradójico, lo que hace es tratar de explicarlo, y una de las formas en la que lo explica es argumentando que Estados Unidos es más productivo que el resto del mundo. En particular, el trabajo en Estados Unidos es más productivo en el resto del mundo. Entonces, si uno midiera el trabajo de Estados Unidos en unidades de eficiencia, o sea, de forma de medir el trabajo de todos los países del mundo de forma equivalente, en las mismas unidades de eficiencia, lo que se obtendría es que la dotación de trabajo de Estados Unidos es más grande que si uno simplemente cuenta la cantidad de trabajadores. Entonces, cuando ustedes ajustan L por productividad, llamémoslo L estrella, lo que obtienen, o lo que Leontief argumenta que se obtendría, es que este ratio, con el trabajo ajustado, es más bajo que este ratio, con el trabajo sin ajustar. Entonces, Estados Unidos es relativamente abundante en trabajo y por lo tanto exporta bienes que son relativamente intensivos en el uso del trabajo. Esa es la forma en la cual Leontief conjetura que se puede explicar la paradoja que él encontró, o el resultado paradójico que él encontró.
Bien, varios años después, como les decía antes, esta es la idea que retoma Treffler para explicar la paradoja de Leontief, que implica levantar uno de los supuestos que hace el modelo de Leontief. Bien, digo, está en el paper, véanlo. Digo, suponer que lo que ocurre es que el capital de Estados Unidos es menos productivo que el del resto del mundo no tiene mayor sentido cuando uno mira los salarios de Estados Unidos y del resto del mundo. Bien, lo que vamos a ver ahora es la explicación que da Limer, que es una explicación bastante particular. Él lo que argumenta es que en realidad el resultado no es paradójico y que el error que comete Leontief es inferir que a partir de este resultado un país se revela como abundante en trabajo. Simplemente lo que dice Leontief es que la inferencia que hace, lo que dice Limer es que la inferencia que hace Leontief a partir de sus resultados es incorrecta. Y lo que muestra es que el resultado de Leontief solamente implica abundancia de trabajo bajo ciertas condiciones que vamos a ver en el próximo video, lamentablemente. Bien, y explica en su paper cuál es la comparación correcta que habría que hacer para determinar que un país es abundante en trabajo o en capital, dado los resultados que obtiene Leontief. Bien.